que se llama Sueños Bárbaros, del escritor Gonzalo Rodrigo Núñez Carvalho. Yo les recomiendo esa novela, que es muy interesante, porque además tiene que ver además con el mundo del cine. Y finalmente esta es la agonía del Danzá, entre otras. O sea que el problema de la guerra sigue suscitando el interés de los narradores de diferentes generaciones. Y no va a acabar ahora, sino que va a continuar. La guerra civil española dio lugar a muchas oleadas sobre la narrativa de la guerra civil española. Se creía que era un tema gastado hasta que hace unos 10 años o 12 años, un escritor joven, entonces Javier Cercas, escribió una novela muy interesante que se llama Soldado de Salamina. O sea que estos grandes acontecimientos van a seguir suscitando reflexiones a lo largo todavía de los años, y probablemente las mejores novelas que escribirán sobre ese tema se escribirán en el futuro. Entonces, yo quisiera enmarcar, digamos, y sugerirles que vean la agonía del Danzá dentro de estos dos. Una parte como una manifestación madura, rica de la narrativa andina, y como otra manifestación de la narrativa de la guerra. La agonía del Danzá, mientras leía, me ha hecho recordar especialmente dos novelas. No voy a hablar acá de influencias, sino de coincidencias, porque si uno pertenece al mundo andino, entonces su novela estará relacionada con las otras novelas que se han escrito y que describen el mundo andino. Indudablemente, incluso, y esto creo que debe haber sido una cosa consciente de Samuel, la agonía del Danzá nos remite a un gran relato, uno de los grandes relatos de José María Arguedas, que se llama La agonía de Razuñiti, que es sobre los bailarines de tijeras. Y también ahí juega la agonía de Razuñiti, aunque creo que en Arguedas la agonía de Razuñiti tiene una significación de agonía en el sentido previo a la muerte. En cambio, la agonía del Danzá me parece a mí que tiene esa significación que le dio Unamuno a la agonía, no el que se está muriendo, sino que la vida toda puede ser una agonía en el sentido de la lucha, ¿no? Bien, sin embargo, nos remite inmediatamente a la novela, a este gran relato, uno de los mejores que escribió José María. Y otro libro que también me ha recordado es la novela de Óscar Colchado, Rosa Cuchillo. ¿En qué sentido? No hablo de influencias, vuelvo a repetir, hablo de coincidencias o diferentes aspectos que dos o tres escritores de diferentes generaciones dan sobre el mundo andino. En Rosa Cuchillo es importante la reflexión que hace el narrador o la narradora que lleva a cargo la historia sobre las características del mundo andino y el imaginario andino con sus niveles mágicos y mitológicos. Acá también en la agonía del Danzá vemos que el personaje central, Marcelino Aguamán, mientras dialoga con su burrito llamado Opita, ¿no?, le va contando cosas que caracterizan al mundo andino y en los cuales el narrador ha nacido y ha vivido y se ha desarrollado. Pues tienen que ver estos relatos con el mundo andino y con la cultura andina. Por eso está la novela La agonía del Danzá, es una novela muy rica, ¿no?, en su querencia, cosas que yo creo que el lector debe tener una actitud creativa en la lectura. Veamos ahora la composición del libro, la estructura del libro. En primer lugar, ¿de qué trata? No les voy a contar todo el argumento de qué trata esta novela. Es la historia de Marcelino Aguamán, que siendo niño, no se especifica la edad, pero es un chico de 7 u 8 años, es testigo del genocidio que tuvo lugar por parte del ejército en Putis hacia
1984, ¿no? Hacia 1984. Entonces este niño, por casualidad, en parte por casualidad, logra escapar a la muerte, pero él observa cómo las fuerzas del ejército que se han apoderado de los putis les miente que van a hacer unas piscinas para criar truchas, y en realidad están cavando su propia tumba. Y el niño Marcelino ve esto y lo va a marcar para toda su vida, de tal manera que en todos los momentos de su vida no podrá dejar de pensar en esas imágenes tremendas de esta masacre en que él, el niño, perdió a toda su familia, a todos, padre, madre, hermanos, parientes, etc. Entonces esta es un poco la historia central. Bien, ahora, pero ¿cómo está compuesta esta historia? Esta historia está compuesta en forma fragmentada, mejor dicho. No se sigue un orden secuencial, sino de un episodio se toman fragmentos, pedazos. Eso que en el cine se llama elipsis, ¿no? Y donde están mezclados los tiempos, de tal manera que es el lector el que recompone mediante la lectura la temporalidad de esta novela. Ahora, históricamente esta novela, desde el punto de vista del tiempo, lo que se llama en los estudios literarios el tiempo exterior, esta novela abarca desde 1984 hasta, hay una mención, 2008 o un poco más tal vez, ¿no? Bien, o sea, son veintitantos años, ¿no? Más, ¿no? Casi 25 años que abarca este libro, una novela breve de 172 páginas. Abarca, sin embargo, un tiempo dilatado de más o menos 25 años, de los cuales va a dar testimonio el discurso apasionado, también a veces humorístico, pícaro, del protagonista que se llama Marcelino Guamán. Bien, ahora, ¿qué puntos de vista se emplean? Hay una técnica que es para mí una especie de concierto de voces, porque si bien es verdad que la voz de Marcelino es la que sobresale, hay otras voces que se escuchan a lo largo del relato. Por ejemplo, la voz de la hija, creo, de Marcelino Guamán. Bien, es un concierto de voces, entre los cuales predomina la voz de Marcelino en diferentes momentos de su vida. También hay el empleo del relato en tercera persona, el relato omnisciente, de la prosa incluso es no andina, sino sigue el orden estándar en español, que está dado por las declaraciones, los interrogatorios a que se somete o que someten a Marcelino Guamán, primero gente relacionada con la fiscalía, ¿no? Hay un sujeto que se llama Carebola, que le toma declaraciones, el personaje se burla un poco, y también en otro momento una ONG que se llama Paz y Esperanza, que existe, ¿no? Existe, donde hay el doctor Lamilla y el padre, el cura Salvador, ¿no? Estos son los dos momentos que el autor llama estáticos, ¿no? Hay dos momentos, uno estático y otro, que es la mayoría de la novela, que son en movimiento, en que se nota sobre todo el peregrinar de este personaje Marcelino, herido para siempre en su vida por el hecho que expectó en su infancia, recorre a lo largo de toda la sierra, de la Sierra Central y por la Sierra del Sur, de la Sierra Central sobre todo, ¿no? Es un peregrinaje en que mientras dialoga entre otros con el burro o Pica, va
exponiendo, refiriéndose al imaginario andino, todo que lo que conforma el mundo andino, que él ha ido asimilando desde su infancia, ¿no? Este peregrinaje me ha hecho recordar a mí el peregrinaje de Juan Poma de Ayala, ¿no? El gran escritor indio, contemporáneo del Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Recuerden que el indio Juan Poma de Ayala recorre el país recogiendo testimonios para mandarle un informe al rey sobre las injusticias de que estaban siendo objeto los indios. Hay un eco de aunque no se le nombra, sin embargo el lector puede establecer una cierta relación entre el peregrinaje obsesivo en busca de justicia, en busca de verdad del personaje Marcelino con este peregrinaje que dio lugar a ese libro central en la cultura peruana que se llama Nueva Crónica y Buen Gobierno. Por otra parte, también es interesante que a través de la historia de los danzantes, ¿no?, que comienzan desde la época inicio de la colonia, ¿no?, nos cuenta la historia de los danzantes, que antes incluso eran una especie de brujos o de sacerdotes, que sabían leer, por ejemplo, la copa, eran sabios también, danzantes, y esas danzas eran rituales. Bueno, la danza simplemente de entretenimiento, sino un ritual, ¿no?, de danzante con todo el mundo. Bien, se establece una continuidad histórica entre los danzantes y el presente, puesto que Marcelino también es un danzante. Lo que pasa es que él ha visto truncada su carrera de danzante por un accidente en que perdió 2 dedos de su mano, lo que le impide utilizar y manipular las tijeras, que son las 2 barras de acero. Bien, entonces pues es una novela muy rica. Quiero referirme a un aspecto muy interesante de la novela que para muchos puede desconcertar. En esa forma fragmentada, de repente, como en un corte cinematográfico, se pasa a una escena completamente diferente a otra época, y que además tiene un carácter metaliterario, porque se refiere, es el monólogo de un personaje ficticio, universal, como es el Sancho Panza. Entonces, de repente, abruptamente, nos encontramos con la voz de Sancho Panza, que cuenta de sus andanzas, ha perdido su rucio, su burro, lo está buscando, y también está buscando a su señor, que está encantado, que es el Quijote, Don Quijote de la Mancha. A propósito, en el pueblo de Pausa, menos de un siglo después de la publicación de la primera edición del Quijote de la Mancha, ya se hacían representaciones, está testificado, ya se hacían representaciones, o sea, en el espacio ayacuchano, hacían representaciones con personajes que eran el Quijote y Sancho Panza, lo cual eran muy populares en esa época, fíjense ustedes. Bien, entonces, acá el escritor, con una gran audacia, ha incorporado un episodio que aparentemente no tiene nada que ver con la historia que está contando. Sin embargo, después vamos a establecer una cierta relación. En primer lugar, Sancho Panza también ama la justicia. Es un elemento, es un personaje popular, es un personaje sabio, casudo, ¿no? Lo mismo que Marcelino. Pero además, en capítulos posteriores, en este diálogo que tiene Marcelino con su burro, el Opita, llega un momento en que también Marcelino pierde su jumento, pierde su burro, como lo perdió Sancho Panza. Y entonces, en ese momento, Sancho Panza encuentra el burro de Marcelino, transgrediendo los límites del realismo. Esto, digamos, para una concepción de un realismo así muy estrecho, sería improcedente.
pero es que acá, en una narrativa donde tiene que ver mucho esta literatura carnavalesca, ¿no? Lo verosímil no es la categoría central de esta manera de narrar. Estas son algunas de las ideas que me ha suscitado La agonía del danzar, una novela interesante, original, que siendo una manifestación de la narrativa andina, sin embargo, tiene elementos muy propios. Por ejemplo, la inclusión del elemento extraño, metaficticio, como es la incorporación de Dante. Pero también en la Rosa Puché encontramos eso. Es el imaginario andino, pero sin embargo nos hace recordar y conversa, diálogo con la Divina Comedia de Dante, lo cual quiere decir que tampoco el mundo andino es exclusivo, ya está en relación con otros mundos. Hay otro que yo le pregunté a Samuel ahora. El último episodio en Marcelino finalmente es asesinado, se supone, por gente del ejército para eliminarlo como testigo. Lo interesante es la muerte. La muerte se hace con una katana, que no es un arma del ejército peruano, sino del ejército japonés. Entonces le pregunto, ¿y cómo fue eso de la inclusión de la katana? Y me dice, no, porque yo he leído mucha literatura, me gusta la literatura japonesa, y en especial la literatura Mishima. Ya saben ustedes cómo murió Mishima, ¿no? Se suicidó, no, se hizo el Harakiri, un gran escritor japonés. Entonces, también transgrediendo el realismo y la verosimilitud, vemos acá que Marcelino finalmente es asesinado de una muerte ritual por un arma que no pertenece al mundo andino. Esto también es una prueba, digamos, de la gran libertad de imaginación, ¿no?, que ha hecho uso Samuel Cavero, lo que nos dice una cosa, la agonía de Rosmich, que bien es verdad, es una manifestación de la narrativa andina, a lo vez tiene características que la particularizan junto a narraciones de otros representantes de la narrativa andina. Bien, yo saludo a Samuel Cavero por esta magnífica novela y espero que ustedes la disfruten. Muchas gracias.